Qué alegría saludarte, querido amigo y amiga que nos escuchas. Bienvenido a este programa de Me Gustaría Saber. Gracias por una vez más estar con nosotros en un episodio más. Nos hemos gozado, hemos sido grandemente bendecidos con sus preguntas. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal, Secrets and Seal Latino, y me encuentro en compañía del pastor Esteban Bor, también orador principal y presidente de este ministerio. Pastor, bienvenido. Muy contento de estar contigo, Daniel, en este programa tan importante que tiene mucha sintonía, según entiendo. Así es, cada vez más nos sintonizan y alabamos a Dios por eso, porque estamos llegando a más personas con el Evangelio. Amén. Así es. Antes de comenzar, queremos animarlos a que si tiene alguna pregunta, puede hacerlo enviándola al siguiente correo, tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más, tv@zoomtv.org. Ahora, yo le animo a que usted vaya a descargue nuestra aplicación y encuentre allí nuestro programa, pues allí podrá usted darse cuenta qué preguntas ya se han respondido. Y si hay alguna pregunta que nos llega que ya ha sido respondida, pues lo que nosotros hacemos es enviarles el link como respuesta a esa pregunta. Pues solamente respondemos a aquellas preguntas que todavía no se han hecho. Bien, antes de comenzar con el programa de hoy, Pastor Esteban Bor, quiero pedirle que si usted por favor nos puede dirigir en una palabra de oración. Con mucho gusto. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran bendición poder llamarte Padre. Amén. Gracias, Padre, por la información que nos has dado en tu santa palabra. Amén. Qué terrible sería vivir en este mundo sin ninguna brújula, sin saber para dónde está llevando todo esto. Pero tú, en tu amor para con nosotros, nos has revelado todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Hay muchas preguntas a las cuales no tenemos respuestas. Tendremos que estudiar por la eternidad para descubrir las respuestas. Amén. Pero te damos gracias que ahora tú nos permites tomar estas preguntas que han sido enviadas para contestarlas. Sí, Señor. Pedimos sabiduría divina, ilumina nuestra mente para poder contestarlas en armonía con tu palabra. Bendice a todos los que están sintonizando el programa para que también sea una bendición para ellos. Esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, acá tenemos dos preguntas relacionadas, pero también son distintas en los detalles que se encuentran, así que vamos a ir una por una. La primera pregunta es de Francisco Daniel Lacayo. Esta pregunta dice: buenas noches. En un tema del pastor Bor explica que el Leviatán es un símbolo de Satanás. ¿Qué podría decirse del Behemoth? Bueno, yo creo que sería bueno leer el versículo que habla del Behemoth para saber más o menos qué descripción hay de él. Claro que sí. Vamos entonces al libro de Job, el capítulo 40. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. Siempre que leo este pasaje, pastor, recuerdo en una ocasión hubo una división teológica en mi casa entre mi esposa y yo, porque yo estaba dando una clase en Colombia acerca de la ciencia de la Biblia. Estábamos hablando de las criaturas antediluvianas, los dinosaurios y todo eso. Entonces yo dije que el Behemoth era un tipo de hipopótamo, y mi esposa me corrige y dice: no, ese no es un hipopótamo. Yo le decía: sí, ese es un hipopótamo. Y entonces ella me argumentó y me dije: mira la descripción de la cola, esa no es la cola de un hipopótamo. Y algo sencillo, yo dije: oye, ¿verdad? Esta criatura debe ser una criatura que ya no existe hoy. Y vamos a leer la descripción. Dice: ahí está el Behemoth. Yo lo creé, lo mismo que a ti. Come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola semejante al cedro. Ahí está el argumento que usó mi esposa. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el primero entre las obras de Dios, y solo el que lo hizo puede acercar a él
la espada. Interesante. Dice que es el primero de las obras de Dios, de los animales. Interesante descripción. Sí, es interesante que aquí en Job 40 dice que es el principio de la creación de Dios en términos de los animales. Uh-huh. Quiere decir que originalmente fue creado por Dios. Sí. También la hermana White dice que el Leviatán jugueteaba en el huerto del Edén, en las aguas. Sí. Es decir, estos dos animales existían originalmente en la creación. Así es. Lógicamente el behemoth, nosotros no sabemos exactamente qué es el behemoth. Es un animal muy fuerte, obviamente. Podemos saber también que el Leviatán existió en la creación, pero ninguno de estos animales ya existe hoy en día. Así que tendremos que esperar hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, y si fueron parte de la creación original, tal vez Dios va a crearlos de nuevo. Así es. Algunos han sugerido, en cuanto al behemoth, lo que yo decía, o en cuanto a Leviatán, que es un cocodrilo, pero en realidad la Biblia no nos dice, la descripción es exactamente la misma. Pero quisiera leer algunos pasajes de Leviatán. ¿Y por qué? Porque la pregunta la hacen en cuanto a un comentario que usted hizo, que Leviatán es un símbolo de Satanás. En Job 41:1, leo este texto, dice: ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? En este momento viene una memoria a mí, no sé si usted llegó a escuchar esto, pero cuando yo era niño, en la iglesia, yo crecí escuchando una teoría que el Leviatán era un ser marino que estaba en la profundidad de los mares y que cuando viniera Jesús, pues él se iba a despertar e iba a salir, iba a destruir las ciudades. Eso sonaba un poco así como Jurassic Park y Godzilla y esas películas, y yo crecía con un temor, porque yo, wow, ¿dónde estará el Leviatán? ¿Cómo será cuando se despierte? Esa historia me la contaban en la iglesia. Y hasta mi mamá también. No sé si usted llegó a escuchar esa historia. Nunca escuché esa historia. No, esa ciencia ficción. Exactamente. Pero aquí dice que el Leviatán es un animal acuático, porque dice: pescarás tú al Leviatán con un anzuelo sujetándole la lengua con una cuerda. Quizás lo más cercano al Leviatán podría ser un tipo dragoncillo acuático, pues se compara a Satanás con un Leviatán. Hay otro texto, por ejemplo, que utiliza el símbolo de serpiente y Leviatán juntos, que es Isaías 27:1. Y dragón también. Y dragón también. Isaías 27:1. Nosotros encontramos acá este texto que nos dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Yo creo que este era el texto que usaron para la historia que me contaron a mí, porque dice que en aquel día, como refiriéndose a la segunda venida de Jesús, Él va a venir y va a castigar a este dragón, a este animal que está allá en el mar. Sí, sí. Pero está hablando simbólicamente. Correcto. Ahora, es interesante que cuando uno va a Apocalipsis 12, 7 al 9, se usa todos los nombres que aparecen de Satanás en el libro de Job, vuelven a aparecer. Se le llama, en Apocalipsis 12, 7 al 9, se le llama la serpiente antigua, diablo, Satanás y dragón. Ahora, es interesante que en Apocalipsis 12, 7 al 9, ese dragón tiene 7 cabezas. Y el Leviatán tenía más que una cabeza. Porque en el Salmo 74, versículo 14, hablando de Dios, dice: magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es decir, que el Leviatán era un animal marino con múltiples cabezas. Interesante. Y en Apocalipsis, el capítulo 12, pues el dragón tiene 7 cabezas. Qué detalle tan interesante. Es decir, Dios utiliza una bestia, un animal que quizá los antiguos estaban relacionados con ella para ilustrar el carácter de Satanás. Un último texto sobre el Leviatán. Creo que son los 4 textos que tenemos de las Escrituras. El Salmo 104, el versículo 26
De nuevo está hablando del mar y dice, allí lo surcan las naves, allí está Leviatán, ¿qué hiciste para que jugara en él? Sí. Es decir, fue una criatura que Dios creó. No fue producto de la amalgamación antediluviana, Correcto. como igual que el Behemoth, porque ambos, tanto el Behemoth como el Leviatán, claramente la Biblia dice que Dios los creó. Correcto. Ahora, algunos dicen, pero ¿cómo un animal que Dios creó como el Leviatán? ¿Cómo se puede hablar tan negativamente de él? Bueno, Dios creó la serpiente también. Exacto. Y un animal que Dios creó, que era el más hermoso de todos los animales y el más sabio de todos los animales, luego, después del pecado, llegar a ser un símbolo del mal. Ujú. Lo mismo el Leviatán y el Behemoth llegan a ser simbólicos de algo negativo, aunque fueron creados originalmente por Dios. Correcto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta también relacionada, que la hace Larry Doroteo Hernández Pérez. Sobre el Leviatán que menciona Job, ¿qué animal es? Ya la hemos respondido. Un cocodrilo, como dicen algunos. Muy bien, ya aclaramos eso también. Y luego él salta a otra pregunta. Esta sí no la hemos respondido. ¿El pez que tragó a Jonás es una ballena? Bueno, la Biblia no dice que era una ballena. Así le Dice enseñan que- a uno cuando niño. Sí, que era un gran pez, dice en el libro de Jonás. En realidad, la historia parece indicar que este gran pez fue creado por Dios Ujú. para ese momento. Mm, Es decir, no es un gran pez que nadaba ahí en el Mediterráneo, sino que Dios creó ese pez para ese momento preciso, tragarse a Jonás, para realizarse la historia que encontramos en el libro que lleva su nombre. Qué interesante. Algunos de la alta crítica descartan esa historia del libro de Jonás porque es contrario a sentido común y la ciencia. Pero creemos nosotros que es inspirada. Jesús mismo citó el libro de Jonás. Sí, y se ha comprobado, y claro, yo no necesito que se compruebe con la ciencia que es posible que una ballena se trague a un hombre y que el hombre sobreviva. Porque hay ejemplos Mm, a donde una ballena se ha tragado a un hombre y lo han sacado varios días después y está vivo. wow. Hace mucho tiempo salió un artículo en Selecciones de un hombre que había sido tragado por una ballena y cuando le abrieron el vientre a la ballena, lo encontraron adentro y estaba vivo. Wow. Yo no necesito esa historia para creer que un gran pez se tragó a Jonás, Ujú. porque yo tengo fe en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y si Dios dice en su palabra que un pez se lo tragó, Dios no solo creó el pez, sino que Dios también protegió a Jonás dentro del vientre del pez. Porque en realidad este artículo que apareció en Selecciones salió pero todo quemado por los ácidos del estómago de la ballena. Pero yo no creo que eso haya pasado con Con Jonás, Jonás. porque Así- salió enseguida a cumplir con la misión. Así es, amén. Ok, muy bien. Hemos entonces salido aquí de esta sección de animales de la Biblia y vamos a la siguiente pregunta que nos la hace, bien, no tenemos el nombre, pero dice acá, Pero hay otra pregunta en esta No, de creo que hay- Larry Doroteo, la última, a ver, ¿cuál? sobre el asunto, a ver, sobre el asunto de los debates. Ok. Bueno, es un comentario que hace, quizás le está haciendo a usted, pastor, sobre que le gustaría que usted debatiera con Luis Toro, Un sacerdote que yo sé quién es. que parece que mucha gente se sintoniza a su programa, donde es muy crítico de los adventistas, de las creencias de los adventistas, y que ha logrado engañar a muchos evangélicos con sus argumentos, evangélicos viendo lo que tiene que decir el sacerdote católico. Pero yo pensé que sería buena idea comentar sobre esto, Muy bien, porque claro. él me anima de que yo tenga un debate. Así Con le, Luis le Toro. ha animado. Varias veces esta persona me ha escrito Oh, ok. animándome de que tenga un debate con Luis Toro.
Pero los debates nunca ganan a una persona. Luis Toro, yo he visto algunas de sus presentaciones, él no tiene ninguna intención de recibir la verdad. Exactamente. Entonces, ¿para qué perder el tiempo para tener un debate con él? La sierva del Señor, tomo 3 de los testimonios, página 466, escribió: en esta época del mundo, las discusiones no son verdaderas evidencias del deseo sincero de parte de la gente de investigar la verdad. Cuando dice discusión, está hablando de debates. Tienen lugar por la afición a la novedad y la excitación que generalmente acompañan a las discusiones. Este sí hizo un buen punto. Aquel va ganando. Como un partido de fútbol. Sí, como un partido de fútbol. Pero no es el deseo de conocer la verdad. Sigue diciendo, en estas contiendas rara vez se glorifica a Dios o se promueve la verdad. La verdad es demasiado solemne, demasiado trascendental en sus resultados, como para empequeñecerla, ya sea que se la reciba o se la rechace. Discutir sobre la verdad para mostrar a los oponentes la habilidad de los contendientes es siempre un pobre plan de acción, porque hace muy poco para promover la verdad. Y por eso yo me atengo a ese consejo del Espíritu de Profecía de no tener un debate con una persona que no tiene ningún deseo de conocer la verdad. Lo que tiene deseo es de comprobar lo que él cree y tratar de convencer a la mayor cantidad de personas con lo que él dice. Por ejemplo, lo que él dice en cuanto al sábado. Se ha dicho por 200 años. Es lo mismo de siempre, los mismos argumentos. Que no fue Constantino el que cambió, que dio la ley dominical primera, que la Biblia dice no juzguéis en comida ni en bebida ni en sábados, que la ley fue clavada en la cruz. Los mismos argumentos que usan los evangélicos, los usa él. No, y el estilo de ridículo que él utiliza con los que debate, que creo que no es un espíritu cristiano, sí. Ridiculizar a las personas con que está debatiendo y todo. Así que no es sano y no es sabio que uno entre en esas cosas. Yo tengo más miedo de ofender a Dios debatiendo que ofender a Luis Toro al no debatir con él. Así. Para mí, la verdad es demasiado sagrada como para usarla para ganar un argumento. Amén. El propósito de la verdad es transformar y cambiar a la persona a imagen de Jesús. Amén. Muchas gracias. Ok. Esta pregunta la hace Ángel. Dice, Pastor Esteban, Dios lo bendiga. Ha sido de gran bendición para mi vida haber encontrado su ministerio Sumteve Latino. Tengo una pregunta, espero me pueda ayudar. La Biblia aprueba vender comidas para construir iglesias. Espero me pueda ayudar. Bendiciones. Interesante esa pregunta. Recuerdo en una ocasión, creo que aquí tengo la cita. Mientras tanto, mientras yo la encuentro, usted puede hacer un comentario. Y hay que contextualizar esa cita porque en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, si no estoy mal, la hermana White habla sobre tener cuidado de hacer rifas, ventas y ese tipo de cosas. Aquí lo tengo. Usted la tiene ahí muy bien. Adelante, pastor. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212. Muy bien. Alejémonos de todas estas corrupciones, disipaciones y festivales practicados en la iglesia y que ejercen una influencia desmoralizadora sobre jóvenes y adultos. No tenemos derecho de cubrirlo con una capa de santidad, porque los recursos obtenidos hayan de emplearse para beneficio de la iglesia. Es decir, no digan, es para beneficio de la iglesia, así que está bien. Sigue diciendo, tales ofrendas son cojas y enfermas y llevan la maldición de Dios. Son el precio de las almas. Aunque desde el púlpito se patrocinen los festivales, los bailes, las loterías, las ferias y las comilonas abundantes para obtenerse recursos para la iglesia, nosotros no debemos participar en ninguna de estas cosas, porque si lo hacemos, experimentaremos el desagrado de Dios.
No debemos proponernos estimular la concupiscencia del apetito o recurrir a los entretenimientos carnales para persuadir a los seguidores profesos de Cristo a dar de los recursos que Dios les ha concedido. Si no dan voluntariamente por amor a Cristo, la ofrenda en ningún caso será aceptable para Dios. Consejo claro y diáfano. Así es. Así que podríamos entonces nosotros incluir las ventas de las comidas acá para construir iglesias dentro de eso. Y se hace muchas veces eso en iglesias hispanas particularmente, donde yo voy a predicar después del sábado. Ahí están vendiendo tacos y están vendiendo arepas y están vendiendo toda clase de cosas con el propósito de remodelar la iglesia, o para gastos de iglesia, etc. En realidad, si la gente va a dar dinero porque le van a dar comida, ¿por qué no dan el dinero sin la comida? Justo eso iba a decir. Es más redentivo dar del propio corazón a Dios que dar colaborando para la compra de unos alimentos que también me está beneficiando. Exacto. Es más redentivo dar, no porque esté comprando uno algo, sino como donación y ofrenda a la iglesia. Exacto. No es yo te doy, pero ¿qué beneficio me vas a aportar? Correcto. Es decir, dar diezmos y ofrendas no es un negocio donde tú estás vendiendo algo y dices, bueno, ¿qué beneficio me aporta si yo doy? Así es. Excelente. Esa justo era la cita que iba a leer y bueno que usted la tenía. Esa también. era la cita. Muy ¿Es la bien. misma? La misma. Qué bueno. Ok. Siguiente pregunta. Pedro González desde Panamá. Le saluda Pastor Bor. Me encanta su programa. Me gustaría saber, ya que es de mucha bendición su programa. Tengo una pregunta que me gustaría que me respondiera. La pregunta es la siguiente. Elena de White menciona en uno de sus libros primeros escritos sobre otros mundos aparte de este. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a estos otros mundos y si son personas como nosotros? Muchas gracias. Bueno, en realidad el propósito de la Biblia no es decirnos mucho en cuanto a otros mundos. Correcto. El propósito de la Biblia es hablar sobre cómo Dios va a salvar este mundo. Amén. El enfoque es este mundo. Pero sí hay insinuaciones, indicativos de que hay habitantes en otros mundos aún en la Biblia. Posiblemente tengas alguna de esas referencias en la Biblia que parecen insinuar o indicar de que hay habitantes en otras partes del universo. Desde luego, sí. Tenemos, por ejemplo, el libro de Job, el capítulo 1. El libro de Job, el capítulo 1, versículo 6 dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Esto sugiere que si Satanás viene de la tierra, pues estos hijos de Dios que acuden a este concilio, pues deben venir también de otros mundos. No viven ahí. No viven allí. No viven en la presencia de Dios como los ángeles. Exactamente, porque dice que un día acudieron a presentarse delante de la presencia de Dios. Y luego, en la segunda historia, en el capítulo 2, dice que vinieron de nuevo. Exactamente. Ahora, también cuando se expulsa a Satanás del cielo, en Apocalipsis capítulo 12, hay una mención implícita, no explícita, a seres en otros mundos. Versículo 10 al 12. 10 al 12. Apocalipsis 12 dice, entonces según una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está el versículo clave, por lo cual alegraos cielos, plural, y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra. Entonces el paralelismo indica que primero habla de los cielos y los que moran en ellos, y luego habla de los moradores de la tierra como otro de los mundos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que cuando dice acá cielos, no dice cielo en singular donde vive Dios, sino cielos
que tiene también moradores en ellos, es decir, otros universos, otros mundos. Tal vez otras galaxias. Otra galaxia más bien, porque es podríamos casi un mismo decir. universo. Isaías 40:22 también podríamos incluir. Isaías 40 y el versículo 22 es parecido en cierto sentido a lo que leíste de Apocalipsis capítulo 12. Isaías 40 y el versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Creó los cielos para morar. En otras palabras, cielos plural. Sí. Insinúa que probablemente hay otros mundos. La Iglesia Adventista no es la única que cree, ni Elena White es la única que cree que hay habitantes en otros mundos. Fíjense lo que dijo Billy Graham, el decano de todos los evangelistas protestantes por muchas décadas. Estoy traduciendo de inglés a español. Yo creo que hay vida en otros planetas. Nosotros tenemos esta galaxia, la Vía Láctea, y ahora especulan que hay millones y millones de galaxias. Y en cada galaxia 1 trillón de estrellas, planetas, etc. No puedo imaginar que nosotros somos el único planeta que tiene vida. Eso sería un asunto muy egoísta para nosotros decir que solamente existe este planeta. Yo creo que Dios es un Dios de todo, que Él es tan extraordinario y tan tremendo que cuando entramos en su presencia no nos sentimos dignos, sino vemos la dignidad de Él. Así que Billy Graham, bien reconocido mundialmente, creía que había habitantes en otros planetas. Y su argumento es inconcebible que en el vasto universo que no se puede medir, solamente este mundito tiene habitantes. Así es. Y tiene que ser que hay habitantes. Será un universo muy grande para tan poca gente. Sí, bueno. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.